Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a su canal favorito donde exploramos los rincones más apasionantes del mundo de las series y telenovelas, especialmente las turcas. Hoy prepárense para un viaje emocional, lleno de intriga, drama y por supuesto, un amor que desafía todas las reglas. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en una joya televisiva que estoy segura, los cautivará desde el primer minuto. Estamos hablando por supuesto de Amor Prohibido, una serie turca que aunque consta de muchos más capítulos en su versión original, existe una versión condensada de 12 episodios doblada al español que es, sencillamente, imperdible. Y no es una versión resumida a medias, sino una edición magistralmente hecha que mantiene toda la esencia, el drama y la pasión que hicieron de Amor Prohibido un fenómeno global. Si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos sus comentarios y sugerencias. Nos encanta saber qué piensan y qué series quieren que exploremos a continuación. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Amor Prohibido. Prepárense para un torbellino de emociones. Ahora bien, ¿qué hace que esta versión de 12 capítulos sea tan especial? Primero hay que entender la trama original. Amor Prohibido en su versión extendida, narra la historia de Adnan Ziyagil, un viudo adinerado que vive en una lujosa mansión en Estambul con sus dos hijos, Nihal, una joven delicada y sensible, y Bülent, un niño travieso y lleno de energía. Adnan decide contraer matrimonio con Biter Ziyagil, una mujer joven, hermosa y sofisticada, hija de Firdevs Ireolu, una figura social ambiciosa y manipuladora. El matrimonio de Adnan y Biter parece perfecto en la superficie, pero pronto se revela que Biter no está contenta con su vida. Se siente atrapada en la mansión Ziyagil, sofocada por las expectativas sociales y resentida por la diferencia de edad con su esposo. Es aquí donde entra en juego Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan, que vive en la mansión como un miembro más de la familia. Belul es un mujeriego incorregible, conocido por sus romances pasajeros y su encanto irresistible. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e innegable. A pesar de sus intentos por resistirse, se ven arrastrados a una relación apasionada y peligrosa que amenaza con destruir la familia Ziyagil. El amor entre Biter y Belul es un amor prohibido, un amor que desafía todas las reglas y convenciones sociales. Es un amor que consume, que duele y que inevitablemente conduce a la tragedia. La belleza de la versión de 12 capítulos radica en que logra condensar esta intrincada trama sin sacrificar la profundidad de los personajes ni la intensidad de las emociones. Cada escena está cuidadosamente seleccionada para avanzar la historia, desarrollar los personajes y mantener al espectador al borde de su asiento. No hay relleno, no hay momentos innecesarios. Cada episodio es una explosión de drama, pasión y suspense. Pero, ¿qué es lo que hace que los personajes de Amor Prohibido sean tan cautivadores? Empecemos con Biter. Es un personaje complejo y contradictorio, una mujer atrapada entre el deseo y la obligación, entre la libertad y la sumisión. En el fondo, Biter anhela ser amada y valorada por quien es, pero se siente incapaz de romper con las expectativas sociales y las presiones familiares. Su relación con Belul es una forma de escape, una forma de rebelarse contra una vida que siente que no le pertenece. Belul, por su parte, es un personaje igualmente problemático. Es encantador y carismático, pero también es egoísta e inmaduro. Se deja llevar por sus impulsos y no piensa en las consecuencias de sus actos. Su relación con Biter es una aventura, un juego peligroso que alimenta su ego y su necesidad de validación. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Belul comienza a darse cuenta de la magnitud de sus actos y del daño que está causando a las personas que lo rodean. Adnan es un hombre bueno y generoso, pero también es ingenuo y ciego ante la realidad que lo rodea. Ama a Biter profundamente y confía en ella incondicionalmente, lo que lo hace aún más vulnerable al engaño. Su ceguera es trágica porque es precisamente su amor y su confianza los que lo convierten en la víctima perfecta de la traición de Biter y Belul. Y luego tenemos a Firdevs, la madre de Biter, un personaje maquiavélico y ambicioso que hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Firdevs es una figura clave en la historia, ya que su influencia y sus maquinaciones contribuyen a la desestabilización de la familia Ziyagil y al desencadenamiento de la tragedia. Es un personaje que se ama odiar, una villana que en cierto modo comprende las motivaciones de sus actos.
Pero Amor Prohibido no es solo una historia de amor y traición. También es una reflexión sobre la sociedad turca de la época, sobre las presiones sociales que pesan sobre las mujeres, sobre las expectativas familiares y sobre la importancia del honor y la reputación. La serie explora temas como la desigualdad social, la ambición, la envidia y el poder corruptor del dinero. La mansión Ziyagil, donde se desarrolla la mayor parte de la historia, es un microcosmos de la sociedad turca. Es un lugar de lujo y opulencia, pero también de secretos y mentiras. Cada habitación, cada pasillo guarda una historia, un recuerdo, una emoción reprimida. La mansión es un personaje en sí misma, un testigo silencioso de la tragedia que se avecina. La versión de 12 capítulos de Amor Prohibido se destaca por su ritmo narrativo ágil y dinámico. No hay tiempo para el aburrimiento. Cada escena está llena de tensión, de suspense, de emociones a flor de piel. La serie te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Es una experiencia intensa y adictiva que te dejará sin aliento. Además, la actuación de los actores es sobresaliente. Beren Saat, que interpreta a Biter, ofrece una actuación magistral, transmitiendo a la perfección la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje. Van Tatltu, que interpreta a Belul, encarna a la perfección el encanto y la irresponsabilidad de su personaje. Y Selçuk Yöntem, que interpreta a Adnan, ofrece una interpretación conmovedora y creíble de un hombre bueno que es víctima de la traición. La dirección de la serie es impecable. Las imágenes son hermosas, la música es evocadora y la puesta en escena es impecable. Cada detalle está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera de lujo, de sofisticación y de peligro inminente. La serie te transporta a la Estambul de la época, a un mundo de ricos y famosos donde las apariencias lo son todo y donde los secretos pueden tener consecuencias devastadoras. Pero, ¿por qué Amor Prohibido sigue siendo tan popular tantos años después de su estreno? Creo que la respuesta radica en su universalidad. La historia de un amor prohibido, de una pasión que desafía todas las reglas, es un tema que resuena en personas de todas las culturas y de todas las edades. Todos hemos sentido alguna vez la atracción por lo prohibido, el deseo de romper con las convenciones sociales y de seguir nuestros propios impulsos. Además, los personajes de Amor Prohibido son complejos y realistas. No son perfectos, cometen errores, tienen defectos y virtudes. Nos identificamos con sus luchas, con sus miedos, con sus deseos. Nos preocupamos por ellos, sufrimos con ellos y celebramos sus victorias. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor del drama. Amor Prohibido es una serie llena de drama, de giros inesperados, de momentos de alta tensión. La serie te mantiene al borde de tu asiento preguntándote qué va a pasar a continuación. Es una montaña rusa de emociones que te dejará exhausto pero satisfecho. La versión de 12 capítulos de Amor Prohibido es una excelente opción para aquellos que no tienen tiempo de ver la serie completa, pero que quieren experimentar la esencia de esta historia icónica. Es una versión condensada, pero no por ello menos emocionante o impactante. Te aseguro que no te arrepentirás de darle una oportunidad. Así que si estás buscando una serie que te haga reír, llorar, sentir y pensar, no lo dudes más y dale una oportunidad a Amor Prohibido. Te aseguro que te cautivará desde el primer minuto y que no podrás dejar de verla hasta el final. Prepárate para un viaje emocional inolvidable. Prepárate para enamorarte de Biter, para odiar a Belul, para sentir lástima por Adnan y para disfrutar del drama en su máxima expresión. En resumen, Amor Prohibido en su versión de 12 capítulos doblada al español es una joya que no te puedes perder. Es una historia de amor, traición, ambición y pasión que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las presiones sociales y sobre la importancia de seguir tus propios instintos. Es una experiencia que te recomiendo encarecidamente. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de Amor Prohibido. Ha sido un placer compartir con ustedes mi pasión por esta serie y espero haberlos convencido de darle una oportunidad. Recuerden que esta versión condensada de 12 episodios es una excelente manera de sumergirse en esta historia sin comprometerse a una larga maratón televisiva. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mi amor por las series turcas con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Me encantaría saber qué piensan sobre Amor Prohibido. ¿Han visto la serie? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es la escena que más los impactó? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último quiero invitarlos a seguir explorando nuestro canal. Tenemos muchos más vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, recomendaciones y mucho más. Estoy seguro de que encontrarán algo que les interese. Así que una vez más, gracias por ver el vídeo. No olviden darle like, compartirlo, suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor prohibido siempre tiene un precio. Hasta la próxima y que disfruten mucho de Amor Prohibido. No se arrepentirán. Adiós. *** profundizando en Amor Prohibido, más allá de la pasión y la traición ***. Ahora que hemos establecido las bases de la trama y resaltado los aspectos que hacen de Amor Prohibido una serie tan adictiva, es hora de profundizar aún más en sus capas y explorar los temas subyacentes que la convierten en una obra maestra televisiva. No se trata solo de un romance ilícito, se trata de una disección meticulosa de la sociedad, la familia, la ambición y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. *** La sociedad turca a través del espejo de Ziyagil ***. La mansión Ziyagil no es simplemente un escenario, sino un personaje en sí misma, un microcosmos que refleja las complejidades y contradicciones de la sociedad turca de la época. En sus salones opulentos y habitaciones elegantemente decoradas, se libran batallas silenciosas por el poder, el estatus y el reconocimiento. Las normas sociales dictan cada movimiento, cada palabra, cada gesto, creando una atmósfera de tensión constante. La serie ofrece una mirada crítica a las presiones que enfrentan las mujeres en particular. Biter, en su juventud y belleza, se convierte en un objeto de deseo y admiración, pero también en blanco de críticas y juicios implacables. Se espera que cumpla con las expectativas de una esposa adinerada y sofisticada, pero se le niega la libertad de expresar sus verdaderos sentimientos y deseos. Se siente atrapada en una jaula dorada, rodeada de lujos pero privada de su autonomía. Firdevs, por otro lado, representa la ambición desmedida y la manipulación sin escrúpulos. Es una mujer que ha aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la sociedad patriarcal utilizando su encanto y astucia. Su objetivo principal es asegurar el futuro de sus hijas, incluso si eso significa sacrificar su felicidad personal. Su visión del mundo es cínica y pragmática, y no duda en utilizar a las personas como peones en su juego de ajedrez. A través de estos personajes femeninos, Amor Prohibido plantea preguntas importantes sobre el papel de la mujer en la sociedad, las limitaciones impuestas por las tradiciones y las consecuencias de la opresión y la falta de oportunidades. *** La familia, un campo de batalla emocional ***. La familia Ziyagil, lejos de ser un refugio de amor y apoyo, se convierte en un campo de batalla emocional donde se libran guerras silenciosas y se esconden secretos oscuros. La relación entre Adnan y sus hijos Nial y Bülent está marcada por la distancia emocional y la dificultad para comunicarse. Adnan, consumido por su dolor por la pérdida de su esposa, se encuentra incapaz de conectar verdaderamente con sus hijos, dejándolos vulnerables a las influencias externas. La llegada de Biter a la familia Ziyagil perturba aún más el delicado equilibrio. Su juventud y belleza despiertan sentimientos de envidia y resentimiento en Nial, quien ve a Biter como una rival por el afecto de su padre. La relación entre madrastra e hijastra está cargada de tensión y desconfianza, y se convierte en un reflejo de las complejas dinámicas familiares. La presencia de Belul en la mansión Ziyagil añade una capa adicional de complejidad a la dinámica familiar. Como sobrino de Adnan, se le considera un miembro más de la familia, pero su comportamiento irresponsable y su incapacidad para asumir responsabilidades lo convierten en una fuente constante de preocupación. Su relación con Nial es particularmente problemática, ya que la joven se enamora perdidamente de él, ignorando su reputación de mujeriego y su falta de compromiso. Amor Prohibido nos muestra que la familia, a pesar de ser considerada la base de la sociedad, puede ser un lugar de dolor, traición y desilusión. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares,
las expectativas no cumplidas y las cicatrices emocionales que pueden transmitirse de generación en generación. *** La ambigüedad moral de los personajes ***. Uno de los aspectos más fascinantes de Amor Prohibido es la ambigüedad moral de sus personajes. No hay personajes completamente buenos ni completamente malos. Cada uno tiene sus propias motivaciones, sus propias debilidades y sus propias razones para actuar como lo hacen. Viter, a pesar de su infidelidad, es un personaje con el que es fácil sentir empatía. Se siente atrapada en un matrimonio sin amor, sofocada por las expectativas sociales y resentida por la diferencia de edad con su esposo. Su relación con Belul es una forma de escape, una forma de rebelarse contra una vida que siente que no le pertenece. Sin embargo, también es consciente del daño que está causando a su esposo y a su familia, lo que la convierte en un personaje atormentado por la culpa y el remordimiento. Belul, por otro lado, es un personaje más difícil de comprender. Su encanto y carisma lo convierten en un seductor irresistible, pero su egoísmo e inmadurez lo convierten en una persona poco confiable. Se deja llevar por sus impulsos y no piensa en las consecuencias de sus actos. Su relación con Viter es una aventura, un juego peligroso que alimenta su ego y su necesidad de validación. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Belul comienza a darse cuenta de la magnitud de sus actos y del daño que está causando a las personas que lo rodean. Experimenta momentos de culpa y remordimiento, pero su incapacidad para asumir responsabilidades lo lleva a tomar decisiones aún más destructivas. Adnan, a pesar de su bondad y generosidad, también tiene sus defectos. Su ingenuidad y ceguera ante la realidad que lo rodea lo convierten en una víctima fácil de la traición de Viter y Belul. Su amor incondicional por Viter lo ciega ante sus verdaderas intenciones, y su incapacidad para comunicarse con sus hijos lo aísla aún más. Amor Prohibido nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y a cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal. La serie nos muestra que todos somos capaces de cometer errores, de dejarnos llevar por nuestros impulsos y de causar daño a las personas que amamos. *** El amor prohibido, un motor de destrucción ***. El amor prohibido entre Viter y Belul es el motor que impulsa la trama de Amor Prohibido. Es una fuerza poderosa y destructiva que amenaza con destruir la familia Ziyagil y a todos los que se ven atrapados en su camino. La atracción entre Viter y Belul es instantánea e innegable. Se ven arrastrados a una relación apasionada y peligrosa que desafía todas las reglas y convenciones sociales. Su amor es un amor prohibido, un amor que consume, que duele y que inevitablemente conduce a la tragedia. A medida que avanza la historia, el amor entre Viter y Belul se vuelve cada vez más obsesivo y destructivo. Se ven atrapados en una espiral de mentiras, engaños y traiciones que los aísla del mundo exterior y los consume por dentro. Su relación se convierte en un juego peligroso donde el riesgo es alto y las consecuencias pueden ser devastadoras. Amor Prohibido nos muestra que el amor, cuando se convierte en obsesión y se niega a respetar los límites, puede ser una fuerza destructiva capaz de arruinar vidas y familias enteras. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre sus límites y sobre las consecuencias de dejarnos llevar por nuestros impulsos. *** La música, un lenguaje de emociones ***. La música juega un papel fundamental en Amor Prohibido. La banda sonora de la serie es evocadora y emotiva, y contribuye a crear una atmósfera de tensión, suspense y pasión. Cada melodía, cada acorde está cuidadosamente seleccionado para complementar la acción y resaltar las emociones de los personajes. La música se utiliza para enfatizar los momentos de amor y pasión entre Viter y Belul, pero también para crear una sensación de angustia y desesperación cuando su relación se enfrenta a obstáculos y desafíos. La música también se utiliza para resaltar la tristeza y la soledad de Adnan, y para crear una sensación de tensión y peligro cuando Firdevs trama sus maquinaciones. La banda sonora de Amor Prohibido es una obra maestra en sí misma, y contribuye significativamente a la atmósfera general de la serie. La música te transporta a la mansión Ziyagil, te permite sentir las emociones de los personajes y te sumerge por completo en la historia. *** El legado de Amor Prohibido, un clásico atemporal ***. Amor Prohibido sigue siendo una serie popular y aclamada por la crítica muchos años después de su estreno. Su historia de amor, traición, ambición y pasión sigue resonando en personas de todo el mundo.
La serie ha sido adaptada en varios países y ha inspirado a muchas otras producciones televisivas. El éxito de Amor Prohibido radica en su universalidad. La historia de un amor prohibido, de una pasión que desafía todas las reglas, es un tema que resuena en personas de todas las culturas y de todas las edades. Además, los personajes de Amor Prohibido son complejos y realistas. No son perfectos, cometen errores, tienen defectos y virtudes. Nos identificamos con sus luchas, con sus miedos, con sus deseos. Nos preocupamos por ellos, sufrimos con ellos y celebramos sus victorias. Amor Prohibido es un clásico atemporal que seguirá cautivando a los espectadores durante muchos años. Es una serie que te hace reír, llorar, sentir y pensar. Es una experiencia que te recomiendo encarecidamente. Y recuerden, la versión condensada de 12 episodios es una excelente manera de experimentar la esencia de esta historia icónica sin comprometerse a una larga maratón televisiva. Espero que esta exploración en profundidad haya enriquecido su comprensión de Amor Prohibido y los haya animado a darle una oportunidad. No se arrepentirán. Y ahora, para concluir este extenso análisis, unas palabras finales sobre los elementos que consolidan a Amor Prohibido como una obra maestra. La dirección y cinematografía la serie destaca por su cuidada dirección y una cinematografía que realza la belleza de Estambul y la opulencia de la mansión Ziyagil. Los planos, la iluminación y el uso del color contribuyen a crear una atmósfera cargada de emoción y tensión. El vestuario y la ambientación el vestuario refleja el estatus y la personalidad de cada personaje, y la ambientación de la mansión Ziyagil, con sus detalles lujosos y sus espacios llenos de secretos, añade una dimensión adicional a la historia. La adaptación literaria Amor Prohibido es una adaptación de una novela turca clásica, y la serie logra capturar la esencia y la profundidad de la obra original, adaptándola al formato televisivo de manera magistral. En definitiva, Amor Prohibido es una serie que lo tiene todo: una historia apasionante, personajes complejos y realistas, una dirección impecable, una banda sonora evocadora y una reflexión profunda sobre la sociedad, la familia y la naturaleza humana. Es una joya televisiva que merece ser descubierta y disfrutada. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que lo hayan disfrutado.